Bueno, ahora sí, muy buenos días para Eso. todos, sean bienvenidos. Les Aquí recordamos que es solamente, importante que por favor tengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para que la conexión sea de la mejor manera posible. El día de hoy queremos agradecerles a todos por su puntualidad y queremos invitarlos a participar activamente en este segundo encuentro sincrónico de la guía Proteger y Prevenir van de la mano. Queremos recordarles que en nuestro primer encuentro sincrónico estuvimos viendo el módulo 1, Manos Capaces. Esta guía se divide en 4 módulos. Entonces, el primer módulo que vimos fue Manos Capaces. En ese primer módulo, nuestras compañeras Maritza y Lorena nos hicieron un resumen del contenido temático, nos hablaron un poco acerca de las políticas, nos hablaron un poco acerca del marco normativo, nos hablaron de que era prevención basada en la evidencia. Parménides, te recordamos por favor que tengas el micrófono en silencio, que apagues el micrófono. Te agradecemos, Parménides Ordóñez, que mantengas el micrófono cerrado, por favor. Y nos hablaron acerca de que era prevención basada en la evidencia, nos hablaron acerca de los factores de riesgo, factores de protección, acerca del ABC de las sustancias psicoactivas. Y nos recordaron la importancia de fortalecer los factores protectores y de minimizar los factores de riesgo como parte de las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y lo que la investigación y la evidencia nos ha demostrado que realmente aporta y funciona al tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El día de hoy vamos a trabajar el módulo 2. El módulo 2 se llama Manos a la obra. En este módulo 2 también vamos a hacer un resumen del contenido y vamos a realizar una actividad práctica. Anuncios parroquiales. Primer anuncio parroquial. Las actividades que están en plataforma, todos ustedes las deben realizar. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia, o sea, no basta con participar en los encuentros sincrónicos, sino que deben realizar las actividades que están en plataforma, porque es la evidencia que realmente el contenido sí fue apropiado, ¿sí? Si ustedes no realizan las actividades que están en plataforma, pues no van a poder obtener el certificado de este proceso de formación virtual. En el momento tenemos 2 actividades abiertas. La actividad del módulo 1, que era el foro, la historia de Mariana. En ese foro tenemos solamente 18 participaciones de 100 participantes o de 100 personas inscritas en el curso. Entonces miren que la participación está muy bajita. Necesitamos que por favor todos al finalizar este encuentro sincrónico ingresen y participen en el foro La Historia de Mariana, que lo encuentran en el módulo 1. En el módulo 2 tenemos el taller 1, que era para este encuentro sincrónico. En ese taller solamente 13 personas han enviado ese taller resuelto. Entonces la invitación es para que todos los que estemos aquí conectados y los que van a recibir también esta grabación de manera asincrónica, que la van a ver, para que por favor ingresen a la plataforma y realicen tanto el módulo 1 como el taller 1 que se encuentra en el módulo 2. Adicionalmente, antes de darle la palabra a Lorena, que nos va a acompañar el día de hoy con toda la explicación temática del módulo 2, les queremos recordar que el día de hoy habilitamos el módulo 3 para que por favor ingresen a la plataforma. Sé que estamos corriendo un poco, pero pues digamos que las circunstancias de tiempo lo ameritan. Y el próximo jueves recordarles que vamos a tener nuestro tercer encuentro sincrónico. ¿Listo? Entonces, súper importante, por favor, les recomendamos ingresar a la plataforma y realizar todas las actividades que tenemos propuestas para ustedes. Vamos entonces ahora, o voy entonces ahora a darle la palabra a mi compañera Lorena, que nos va a estar acompañando explicándonos el módulo 2 y realizando las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Bienvenidos de nuevo, bienvenida Lorena. Muchas gracias, Laura. Bienvenidos todos a este segundo encuentro sincrónico. Me alegra mucho pues poder compartir con ustedes en este espacio. Laura ya dio pues una introducción muy importante acerca de pues cuál es el alcance de la sesión de hoy y un recorderis importante pues con relación a lo que fue la sesión pasada y a lo que son los objetivos como tal del curso. Para ir avanzando, vamos a
brevemente a identificar cuáles son las acciones o las actividades que tenemos planteadas para el día de hoy. Primero vamos a empezar como con una presentación de los contenidos para saber un poco acerca de qué se trata el módulo 2 y por qué nos llama a poner manos a la obra en términos de proteger y prevenir con relación al consumo de sustancias psicoactivas. Posteriormente vamos a tener un espacio de profundización que vamos a hacer un zoom en todo el tema de los grupos poblacionales con los que nosotros trabajamos, madres, adolescentes, gestantes y lactantes, niñas y niños, adolescentes y en general pues las niñas, niños y adolescentes que están en condición de adoptabilidad. Cada uno de ellos tiene pues como unas características específicas que más que nadie ustedes saben y la intención es ver cómo la guía también da esas precisiones, cómo la podemos alimentar, cómo lo ven ustedes y bueno, si podemos orientarla de la mejor manera posible. Y ya posteriormente pues tenemos un espacio final de evaluación. En este espacio de profundización, en el segundo punto, va a ser muy importante su participación. Tenemos algunas herramientas interactivas planeadas para que ustedes estén allí muy atentos, para que depositen sus puntos de vista, para que nos compartan sus perspectivas, porque pues como siempre les hemos hablado desde la sesión pasada y en los diferentes espacios que han compuesto el curso, la intención no es únicamente que este sea un espacio formativo, sino también validar un poco los contenidos de la guía y ver ustedes también qué percepciones tienen con relación a la misma. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante reconocer un poco todo lo que ustedes conocen, los aportes que nos pueden dar, algunas precisiones, lo que identifican aquello como lo que puede ser un reto, una dificultad, etcétera. Entonces, pues bueno, ya más adelante iremos en función de ese tema. Vamos a recordar, pues ya Laura nos hizo una antesala, pero vamos a recordar brevemente de qué se trata la guía. Entonces, primero nosotros pues iniciamos con el módulo 1 la sesión pasada, en el que estuvimos Maritza y yo, en el módulo de manos capaces, y ese módulo lo que nos intenta dar es dotarnos precisamente de capacidades en términos conceptuales, ¿no es cierto? Desde dónde parte esta percepción que tenemos o esta perspectiva más bien que tenemos hoy en día de la prevención basada en la evidencia, qué nos dicen los lineamientos internacionales, los lineamientos nacionales propiamente dichos, cómo podemos aterrizarlo en términos de estos enfoques y la última parte que se dedica un poco como a ese ABC con relación a las sustancias psicoactivas, al consumo de las mismas y a la prevención propiamente dicha, ¿no? Ya este módulo 2, pues es el que vamos a presentar el día de hoy. La intención es mostrarles un poco, no vamos a profundizar exactamente en todas las herramientas y todo lo que nos brinda la guía, pero sí queremos que ustedes conozcan acerca de qué se trata y podamos también ver a grosso modo pues cómo son los puntos de vista que ustedes tienen con respecto a los mismos. El módulo 3 se llama Chocas o 5, que es el motivo por el cual nos vamos a reunir la próxima sesión, que si mal no estoy es el jueves, y este tiene unas precisiones muy importantes en aquellos elementos o en aquellas estrategias y factores que nosotros consideramos fundamental enfocarnos en el marco de proteger y prevenir. Elementos como habilidades para la vida, también las competencias parentales, específicamente algunos elementos también relacionados con el afrontamiento y cómo ustedes pueden poner en práctica en su cotidiano acciones encaminadas a este tema. Y ya el último módulo, pues es el módulo Mano Amiga, que debate un poco todo este tema relacionado con algunos mitos, percepciones, etcétera, que nosotros tenemos con relación al consumo de sustancias psicoactivas, a la prevención, etcétera. La intención es que les sirva a ustedes de insumos para poder sentarse claramente desde una base informada ante los niños, niñas y adolescentes cuando se hable del tema de las sustancias psicoactivas y su consumo. Bueno, como les dije, entonces en esta sesión nos vamos a enfocar en el módulo 2, manos a la obra. Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este módulo 2? Como les mencionamos anteriormente, el primero nos da las bases conceptuales y tal vez como incluso su nombre lo indica, nos invita un poco más a la acción, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué implica este elemento? Implica primero que nosotros reconozcamos qué es aquello que podemos hacer, cuáles son las acciones puntualmente que podemos desarrollar para realizar estrategias de prevención del consumo de sustancias
en las modalidades de protección, en el marco de las acciones que nosotros hacemos. La guía se llama precisamente Proteger y Prevenir, van de la mano porque no es nada ajeno a lo que ustedes hacen cotidianamente, pero la intención es que lo podamos visibilizar, ver cómo puede engranarse también con acciones que ustedes hacen cotidianamente, con instrumentos que incluso ustedes ya utilizan, con el proceso que ustedes también llevan a cabo y que pues bien claros los lineamientos los tienen allí delimitados, de acuerdo también con lo que dice ICBF, ¿no es cierto? Entonces, entrar en diálogo y ver cuáles son las acciones, teniendo como base principalmente algo en lo que somos muy insistentes y somos muy mamones con respecto a eso, pues la prevención basada en la evidencia. Nosotros usualmente, y era lo que yo les decía la sesión pasada, tendemos a basar nuestras acciones de prevención mucho hoy en día, no solamente ustedes, sino en general el país y muchos escenarios. A veces nosotros centramos las acciones en el sentido común, ¿no es cierto? En lo que consideramos y creemos que puede servirle a la población con la que estamos trabajando. Y nuestra invitación y la responsabilidad que tenemos en estos escenarios y en el marco del convenio también es para nosotros muy importante que ustedes reconozcan y sepan que hay una prevención que se basa en la evidencia y es la que se ha reconocido que más funciona, ¿no? Entonces, pues la intención es basarnos en eso para identificar esas acciones. Y adicionalmente, contar con herramientas, tener la oportunidad de no únicamente saber, bueno, ¿qué hago? No quedarnos únicamente en el qué, sino también avanzar hacia el cómo. Reconocer cuáles son esos recursos que podemos tener, en función y poniendo en diálogo esos momentos del curso de vida o esos grupos poblacionales que insumos me puede dar la guía con relación a ese tema, qué herramientas yo puedo en serio aterrizar y utilizar para generar esas acciones propiamente dichas. ¿Listo? Entonces no únicamente es saber qué, sino también centrarnos y lograr identificar en cierta medida un cómo. Entonces, bueno, ¿por qué nos pasamos y nos basamos en este tema de manos a la obra y por qué planteamos estos dos objetivos? Como les he venido mencionando, la intención es que los lineamientos nacionales que la vez pasada Maritza nos compartía, los lineamientos internacionales, entre ellos los estándares internacionales que plantea Naciones Unidas, siempre nos delimitan y nos hacen mucho énfasis en que tenemos que basar nuestras acciones de prevención de consumo de sustancias en lo que dice la investigación, en lo que dice la ciencia y en lo que tal vez ya ha mostrado que tiene resultados y un impacto positivo. Entonces, la política nacional de la que hablábamos, de la que ustedes podrán también haber visto contenido y material en la plataforma, nos menciona muy específicamente eso. Nos menciona que la intención es que nos basemos en evidencia y que adicionalmente nos basemos y nos centremos en generar entornos protectores. Como ustedes saben, los niños con vulneraciones de derechos tienden a tener como fragilidad en este tipo de entornos protectores y pues nuestra intención obviamente y tal vez también como las acciones que ustedes desarrollan cotidianamente, incluso el nombre de la guía lo indica, nosotros pues estamos llamados como operadores, como profesionales a proteger y a generar esos entornos protectores. Pero ¿qué nos dice además la evidencia? ¿Qué nos han dicho las diferentes investigaciones? Que para basar el tema en este tema de la investigación y en los avances científicos, la intención es que nosotros tengamos en cuenta 4 elementos puntualmente. Primero, que centremos las acciones dentro de un orden lógico. Hay muchas aproximaciones de la evidencia que nos hablan de un modelo lógico que precisamente nos invita a identificar esos momentos y bajo ese criterio también es que desarrollamos los contenidos de la guía. Adicionalmente, no únicamente que yo tenga unos pasos específicos, sino que también tenga la oportunidad de hacer una lectura de las necesidades y las particularidades del contexto en el que yo estoy. Es decir, yo puedo tener como base una buena experiencia que están desarrollando en Estados Unidos o en Islandia, que es tan famoso el tema de la prevención que vienen haciendo desde el modelo islandés, ¿no es cierto? Pero la intención es que yo coja esos elementos e intente adaptarlos en función que es de lo que yo veo que son las necesidades y las particularidades que hay en mi contexto, ¿no es cierto? Y en particular, nosotros sabemos que los niños con los que trabajamos en las diferentes modalidades de protección tienen unas necesidades y unas características específicas que nosotros identificamos desde que llegan, digamos que haciendo las diferentes acciones que involucran el modelo y que la intención es que nosotros cojamos esos insumos y digamos que respondamos en términos de prevención a esas necesidades específicas que ya conocemos y en nuestro cotidiano vemos que están allí presentes. Tercero, que tiene que haber un planteamiento adecuado de las actividades.
¿sí? Que se deben planear, que deben ser sistemáticas, que no debe ser una sola acción como yo les hablaba la vez pasada, no se trata de darles una sola charla, no se trata, si yo tengo la intención de fortalecer el entorno protector o fortalecerlos a ellos en factores protectores, pues tiene que responder las actividades a eso y no simplemente hablarles de drogas, ¿no es cierto? Que era parte también de lo que hablábamos la vez pasada y lo que muchos de ustedes pues que han tenido la oportunidad de ver los materiales de la plataforma también habrán podido explorar, ¿no? Entonces no se trata únicamente de eso, sino que responda, que tenga coherencia con un objetivo, que yo incluso pueda tener la oportunidad de reconocer el impacto y hacia allá llego con ese cuarto momento y es tener la oportunidad de que se cuente con un proceso de evaluación de las acciones. Nosotros en general en Colombia, en términos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, adolecemos mucho del tema de la evaluación, le tememos mucho a la evaluación porque creemos que es una cuestión valorativa de qué tan bien o qué tan mal estamos desarrollando nosotros nuestras acciones. Y resulta que la prevención basada en la evidencia nos hace mucho énfasis en eso y nos dice que precisamente evaluar nos va a permitir entonces empezar de nuevo el ciclo y reconocer pues qué sirvió, qué no sirvió, hacia dónde debo seguirle apuntando y qué debo reorientar. Entonces de allí la importancia pues de todo este tema. ¿Listo? Entonces, basándonos en esto que nos dice la prevención basada en la evidencia, fue que desarrollamos los diferentes contenidos de la guía y específicamente pues de ese módulo 2 del que estamos hablando hoy. Entonces, para eso nosotros hay diferentes modelos en términos de esta perspectiva basada en la evidencia que plantean muchos momentos, hay unos que plantean más, otros que plantean menos, pero nosotros quisimos simplificar un poco más para reconocer a grosso modo pues cuáles son los momentos, pero tampoco complicarnos y llenarnos de acciones que para nosotros como profesionales en nuestro cotidiano pues nos queda imposible hacer. Entonces lo simplificamos a 3 momentos en específico. Yo tengo claro que tengo que planear evidentemente. Hay algunos elementos muy importantes que tengo que tener también en cuenta en términos de la puesta en marcha y siempre va a ser muy importante hacer un seguimiento o como se dice monitoreo y también evaluar las acciones. Que eso responde pues precisamente a lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? A esas sugerencias y puntualidades que nos explicita la prevención basada en la evidencia. Entonces, las consideraciones y los capítulos de esta guía van a estar enmarcadas en estos 3 momentos. Entonces, va a haber un capítulo 1 que va a hablar de ese planear y dentro de ese planear plantea 4 elementos importantes. Valorar las necesidades y la realidad sobre la que voy a intervenir, que es esa lectura de las características de la población, de las características y particularidades, identificar y definir el grupo objetivo, porque acá nada más estamos hablando de 4 grupos poblacionales en los que nos centramos en la guía, pero sabemos que hay muchas diferencias entre las diferentes modalidades. Tenemos claro que no es lo mismo hacer prevención en las niñas y en los niños que en los adolescentes, porque pues por el momento que están pasando en la vida tienen necesidades distintas. Entonces pues la intención es hacer ese énfasis para especializarlo en la mayor medida, en la medida en la que me sea posible especificarlo y si yo veo que la necesidad específica está, valga la redundancia, en los adolescentes, pues centrarme en ellos y tal vez hacer otro tipo de acciones enfocadas a las niños y niñas, pero sin generalizar. Identificar y priorizar los factores de riesgo y de protección, que es un tema que pues ya hablamos desde la sesión pasada y que entra mucho en diálogo con ese análisis que ustedes hacen de vulnerabilidad y generatividad cuando los niños, niñas y adolescentes ingresan a las modalidades de protección, que tiene mucho, mucho que ver con ese tema. Y adicional, pues identificar los recursos disponibles. No únicamente recursos económicos, sino pues ya veremos más adelante un poco de qué se trata. Entonces el capítulo 1 nos dice planear y nos identifica estas 4 acciones. El capítulo 2 entonces nos va a hablar ya de la implementación, del poner en marcha, porque a veces, muchas veces como que nos saltamos el tema de qué debo tener yo en cuenta en la implementación, porque pues pienso que implementar es simplemente poner en desarrollo lo que planeé. Y resulta que dentro de la puesta en marcha hay elementos muy importantes que yo no puedo dejar a un lado para que todo, digamos que lo que yo planeé en mi estrategia funcione bien. Entonces lo planteamos y lo simplificamos desde 3 actividades específicas. Que todo tenga se base en un objetivo general y que responda también a objetivos específicos. Que esos objetivos específicos y ese gran propósito general que yo tenga un lineamiento y una clara coherencia con las actividades que yo voy a venir a definir,
y que adicionalmente pues esas actividades también tengan la oportunidad de darme cuenta después en la evaluación, que es el siguiente paso, el siguiente capítulo, pero ¿cómo voy a medirlo ya? Pues desde la misma implementación a través de algunos indicadores. Nosotros generalmente dentro de nuestras acciones tendemos a temerle un poco al tema de los indicadores, pero vamos a ver a través de la guía que son elementos sencillos, que son elementos cotidianos, que nosotros podemos coger para generar como tal esa evidencia y tener la oportunidad no únicamente de verificar cumplimiento y que ya se hizo, sino adicionalmente ir sistematizando y teniendo la oportunidad de tener un grosso de información que me permita tomar decisiones, que me permita establecer si funcionó o no lo que yo estoy haciendo, etcétera. Y el capítulo 3 está enfocado, evidentemente, en hacer seguimiento y evaluar. Nosotros a veces confundimos el monitoreo o el seguimiento con la evaluación y la intención es precisamente hacer esas diferenciaciones. El seguimiento muy probablemente pues está enfocado más en el durante, y es ver si está funcionando la estrategia. Y la evaluación, pues intentamos hacer el énfasis en evaluar el impacto y reconocer pues que si los resultados están siendo los que nosotros esperábamos. Entonces, pues la intención es brindarles a través de estos capítulos herramientas en este orden y teniendo en cuenta estos 3 momentos. Para eso, entonces, ¿qué hacemos? Hay especificidades para que ustedes planeen, pongan en marcha y evalúen y hagan seguimiento teniendo en cuenta esos 4 grupos poblacionales que yo ya les mencioné. Entonces ustedes van a ver en cada uno de los capítulos que hay una generalidad, o sea, todos debemos tener en cuenta para planear ciertos elementos, pero adicionalmente hay unos elementos específicos que yo debo tener en cuenta si voy a trabajar con madres adolescentes. Hay unos que voy a tener también en cuenta muy diferenciales si voy a trabajar es con niñas y niños. Y todo eso lo ponemos en diálogo para que ustedes sepan y cada vez tengan un poco más aguda la visión con relación a cómo puedo yo especificar sin complicarme tanto pues el tema de las estrategias desde una óptica pensada y dirigida hacia los niños, niños y adolescentes y sus necesidades. Y adicionalmente, además de dar algunas recomendaciones, hacer una lectura específica en función de esos 4 grupos, perdón, vamos a también encontrar en la guía, en este módulo, herramientas específicas para desarrollar cada momento. Entonces, si usted desea planear, hay unos insumos clave que usted ya tiene, que más adelante vamos a mirar, pero adicionalmente vamos a proponer otros insumos que usted puede utilizar y que le van a poder ser útiles para generar una planeación acorde, una planeación sencilla, no compleja y yendo directo a lo que nos sugiere la evidencia que puede haber presente pues, en cada grupo poblacional y para cada momento. Y adicionalmente, y haciendo especificidades de poner en marcha, tenemos algunas fichas que nos dan la oportunidad de generar y de tener ejemplos de buenas prácticas, porque recuerdan que les menciono que la prevención basada en la evidencia se enfoca mucho en tener en cuenta lo que ha funcionado para ponerlo en práctica, pues teniendo en cuenta y contextualizando todo este asunto. Entonces la intención es que nosotros ya como tenemos una lectura de las necesidades que tiene nuestra población en líneas generales, pues tengamos la oportunidad también de ir revisando algunas buenas prácticas que tal vez pueden servirnos a nosotros de referente para ver cómo puede funcionar en los contextos en los que nosotros pues nos desarrollamos y realizamos nuestras acciones y protegemos pues a los niños y niñas. Bueno, como tal, la guía empieza teniendo en cuenta 2 bases importantes que ya hemos venido mencionando y hemos sido muy reiterativos porque creemos que es muy importante que de aquí salgamos teniendo en cuenta que las acciones tienen que ser diferenciadas, entendiendo y centrándonos en las personas. Las políticas actuales nos mencionan mucho eso. Las estrategias de prevención tienen que estar centradas en las personas, las familias y las comunidades, ¿sí? Entonces eso quiere decir que debo tener yo un ojo en contexto y teniendo en cuenta pues en realidad pues qué es lo que necesita esa población, ¿verdad? Y una base importante precisamente pues es el curso de vida. ¿Sí? Y el curso de vida no es únicamente identificar las etapas de cada persona, pues claro, digamos que ese es un referente importante, un referente que nosotros como profesionales muy probablemente de ciencias humanas y demás estamos muy familiarizados con reconocer que hay unos niños, que hay adolescentes, etcétera, y pues eso nos permite en términos prácticos pues reconocer algunos hitos de desarrollo importantes, pero los momentos del curso de vida o el enfoque del curso de vida actualmente nos habla de un salto mucho más cualitativo. ¿Sí? Y ese salto cualitativo nos permite entender diferentes elementos, no solamente ligando a que hay hitos de desarrollo específicos, sino que también hay que leer
algunos elementos que están allí inmersos dentro de cada momento de la vida. Entonces, cada momento de la vida va a tener características en específico, momentos significativos. Cada momento del curso de vida va a tener también trayectorias, recorridos, el recorrido que realiza un ser humano, los diferentes roles en el que se desenvuelve, y esto no implica que la trayectoria sea o tenga una velocidad, una secuencia particular o que esté predeterminada por eventos, sino que son diferentes momentos de la vida que representan a cada una de las personas, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una trayectoria como trabajador, tengo una trayectoria como esposa, tengo una trayectoria como estudiante, ¿no es cierto? Entonces, hace referencia como a ese recorrido que yo he venido realizando, que realizo a lo largo de esos momentos de la vida. Hay también transiciones, ¿no es cierto? Hay cambios de estado o de posición de una persona en un momento determinado, por ejemplo, el cambio de estado civil o, por ejemplo, una transición importante que podemos entender en este marco para los niños, niñas, adolescentes que están en condición de adoptabilidad es ser adoptados. Otra transición importante también va a ser el tema de llegar a un hogar, a una institución o entrar a una de las modalidades de protección. Eso es una transición importante porque yo venía de otro, digamos que de otro estado, de otra posición como tal. Entonces esos son elementos importantes que nos ayudan a entender pues las particularidades de la persona, no desde una visión únicamente pues tan estática, por decirlo de alguna manera. Y también van a haber momentos significativos o sucesos vitales. Entonces pueden ser acontecimientos favorables, acontecimientos desfavorables, como los que muy probablemente muchos de nuestros niños y niñas también sufren por haber estado o por estar en condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y que pueden llegar a cambiar el curso de vida de una persona, ¿no es cierto? Situaciones de desplazamiento, situaciones relacionadas con el abuso, todos esos elementos pues vienen también a ayudarnos en esa lectura. Entonces, la invitación que hacemos en el marco de este módulo y en general de la guía es a que leamos cada momento del curso de vida desde esta perspectiva, ¿sí? Una perspectiva que nos invita a ver cómo todo está, obviamente hay características ineludibles en un adolescente, ¿verdad? Pero que adicionalmente hay otros elementos que están entremezclados y que nos van a ayudar a ampliar mucho más la perspectiva y a leer de una manera más adecuada sus necesidades, ¿listo? Bueno. Y otra base importante, pues van a ser los entornos. Y las políticas, soy muy enfática en las políticas porque las políticas son nuestro derrotero, ¿no es cierto? Son como la base desde la cual nosotros pues vamos a delimitar de hecho la base desde la que está vista este convenio con el Ministerio y con el ICBF, ¿no es cierto? Entonces la intención es que veamos y entendamos que más allá de ser las políticas un tema ajeno a nosotros, es algo que nos permite ir aterrizando poco a poco, todo lo relacionado con lo que nosotros hacemos cotidianamente. Entonces, el tema de los entornos es muy importante porque pues, nos permite diferenciar también las necesidades o las posibilidades que tiene de actuar cada uno de los entornos. Y específicamente, como les mencionábamos en la sesión anterior, pues nosotros tenemos que ver o estamos entremezclados con 3 entornos. Somos un entorno institucional por definición, ¿no es cierto? Pero también estamos generando acciones o estamos haciendo las veces de ese entorno familiar cuando no existe o digamos que está un poco frágil el entorno familiar de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer o a generar acciones como si fuéramos cuidadores o si fuéramos como parte de ese adulto referente sumamente importante dentro del entorno familiar. Entonces por eso digamos que en la guía también hacemos algunas precisiones con relación a ese tema. Y adicionalmente, pues estamos en constante comunicación con un entorno educativo con el que también nos vinculamos de manera entremezclada, de manera constante. Bien. Entonces, digamos que teniendo en cuenta estas bases tan importantes, ya entonces entramos a cada uno de los momentos y brevemente pues vamos a ver qué nos cuenta la guía y qué nos cuenta este módulo con relación a estas acciones. Entonces, para el planear, les planteamos o proponemos que nos intentemos dar respuesta a 4 preguntas. ¿Cuál es la problemática en específico? Es decir, nosotros sabemos que el tema está relacionado netamente con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pero ustedes bien saben que hay elementos mucho más allá, que debajo de todo este tema del consumo netamente, al ser un problema tan complejo y tan multivariado, pues hay muchos otros elementos de fondo, ¿no es cierto? Entonces la intención es que leamos en general cuál es la problemática que hay, si ya hay consumos o no presentes.
si en realidad hay un riesgo pero asociado a otros entornos, si es que hay esas actitudes favorables. Todos estos elementos nos van a permitir ir entendiendo hacia dónde tenemos que enfocar las estrategias de prevención. ¿Listo? ¿En qué grupo se necesita intervenir? La población objetivo, que de nuevo, la propuesta acá es que no lo hagamos de una manera generalizada, sino que lo intentemos delimitar en función pues, de las necesidades, y para eso les proponemos pues nada más esta diferenciación de los 4 grupos poblacionales. ¿Con qué factores se relaciona? Pues entonces hace referencia a esos factores de riesgo y de protección, y de nuevo pues les hago la correspondencia pues con ese análisis de vulnerabilidades que ustedes bien hacen. Recién pues llega los niños y las niñas a las modalidades de protección. ¿Con qué medios se cuenta? Pues son precisamente pues esos recursos. Esos son como las 4 preguntas que los invitamos para que respondan, y obviamente les brindamos herramientas para que puedan dar respuesta de una manera mucho más clara, de una manera sencilla. Nuestra intención siempre es facilitar, y teniendo en cuenta que si ya hay una evidencia disponible, que si ya sabemos que hay algunos elementos y unas herramientas que funcionan, pues brindarle y que ustedes la tengan a la mano para generar pues como todas esas acciones y esas labores de proteger y prevenir. Bueno, en términos de cuál es la problemática y esa identificación de necesidades, que es tal vez en lo que vemos que a veces nos cuesta, digamos, por el tema de que es desde donde arrancamos, ¿no es cierto? Entonces nos centramos mucho en brindarles varias opciones, y que tengamos en cuenta que hay recursos con los que ya contamos, que hay recursos adicionales a los que podemos acudir, y que hay incluso pues otro tipo de estrategias y herramientas que podemos utilizar. Entonces, para identificar la problemática, ya habíamos visto, y quienes ya revisaron las presentaciones que están en plataforma, nosotros proponemos que basemos nuestro reconocimiento de necesidades teniendo en cuenta pues esos insumos que ustedes utilizan cotidianamente. Las valoraciones iniciales y sociofamiliares, ese diagnóstico integral que realizan, el plan de atención integral que ya nos delimita pues cuáles han sido como algunas prioridades desde las cuales ustedes ya han venido trabajando, ese proyecto de atención institucional que tal vez también ya tiene una lectura específica de necesidades, para identificar y para reconocer, bueno, ya tenemos tal vez como una línea de base desde donde arrancar. O sea, la lectura de necesidades va desde lo cotidiano que nosotros identificamos hasta pues esos recursos usuales que nosotros empleamos día a día. Adicionalmente, pues les proponemos una herramienta que es el resumen de identificación de necesidades, con preguntas muy específicas que les van a permitir, y que muy probablemente ustedes también las pueden ir alimentando con esos recursos con los que ya cuentan, pero que les permiten ir de pronto orientando y aterrizando un poco más esa lectura que ustedes hacen en materia de prevención del consumo de sustancias, ¿sí? Y otras estrategias que proponemos, si ustedes necesitan socavar información, reconocer otros elementos importantes que estén de fondo, tener de pronto la oportunidad de generar un acercamiento específico con los niños, las niñas o las adolescentes, entonces les planteamos algunos tips importantes para si necesitan hacer entrevistas, si van de pronto a emplear otras herramientas como cartografía o técnicas iconográficas, que por ejemplo el dibujo con los niños es maravilloso y brinda tanta información. Generar espacios de diagnóstico participativo, y todo de nuevo desde tips y conceptos importantes que pueden ustedes involucrar cotidianamente en sus acciones, pues para alimentar este primer momento de esa lectura de necesidades. Listo. Y todo eso, digamos que tener la oportunidad de generar esa lectura de necesidades nos va a permitir entonces ir tamizando un poco, ir centrando un poco más el filtro para responder a esa segunda pregunta, y es, bueno, ¿cuál va a ser la población hacia quienes yo voy a trabajar? ¿Cuál va a ser esa población objetivo? Bueno, ahora bien, ¿con qué factores se relaciona? Que era la tercera pregunta que queríamos plantear en ese planear. Se relaciona, valga la redundancia, con los factores de riesgo y los factores de protección. Acá, breve recordelis, los factores de riesgo y los factores de protección siempre van de la mano. Nosotros usualmente, o antes en una perspectiva de la prevención, tal vez de hace unos 40 o 30 años, teníamos como el sesgo, muy probablemente sí, de centrarnos únicamente en los factores de riesgo. La prevención primaria, secundaria y terciaria, esa clasificación que pues muchos de ustedes probablemente conocerán, se centra mucho en ese tema, en el riesgo no visto desde la población, sino en el riesgo más bien visto desde la enfermedad y desde la problemática.
Como hoy en día la invitación siempre a hacer estrategias de prevención es centrarnos en las personas y sus necesidades, sí es importante mirar los riesgos desde una mirada desde los entornos y desde el momento del curso de vida, pero adicionalmente es muy importante que siempre vaya el hermanito y es los factores de protección. ¿Cuáles son esos recursos, esas generatividades que ustedes también muy bien identifican desde un inicio? ¿Cuáles son esos elementos que están allí presentes? Porque si no, siempre vamos a tener como un planteamiento y una planeación coja sin reconocer de pronto esos factores de protección que yo, si están presentes, incluso yo también puedo potenciar. ¿Listo? Recordelis breve, los factores de riesgo pues aumentan la probabilidad de que ocurra en este caso pues la problemática del consumo de drogas, y los factores de protección por el contrario pues disminuyen esa probabilidad, ¿no es cierto? La intención en cierta medida es que la prevención universal, que pues no hemos hablado mucho del tema, pero pues en los referentes de la plataforma está allí descrito, que la prevención universal me permita a mí fortalecer un poco más esos factores de protección generales, y ya a medida que yo voy avanzando en la prevención selectiva, la prevención indicada, me centre más bien en riesgos específicos. Entonces, acá, ¿qué les proponemos para responder esta pregunta? Unas herramientas como tipo cuestionario para que yo identifique en escala Likert entre alto, medio, bajo, los factores de riesgo y de protección por los entornos, teniendo en cuenta esta prioridad de estos tres entornos que les acabo de mencionar, el educativo, el institucional y el familiar, o más bien el entorno hogar, que es más bien como lo solemos plantear en la guía. Y adicionalmente, una identificación de factores de riesgo y de protección más específica por cada grupo poblacional, porque claro, los factores de riesgo y de protección por los entornos nos pueden dar una visión bien importante, pero adicionalmente a eso es muy importante que yo tenga esa lectura más específica, que es parte como del plus y de la propuesta de valor de esta guía, y es pues precisamente generar y hacer ese zoom y ese foco en las necesidades que tienen cada una de los grupos. Si bien las madres son adolescentes también, o sea, podríamos, digamos que meterlas en esa bolsita, muy probablemente representan o tienen algunos de esos factores que identificamos en general en la adolescencia. El hecho de estar en un momento significativo, como veíamos anteriormente cuando veíamos el curso de vida, tan importante, pues va a generar unos factores de riesgo pues bien específicos y asimismo unos factores de protección por los que yo tengo que velar. Entonces esa es como un poco la propuesta para ir manejando este tema. Bueno, y entonces ya pasando del planear, que ya identificamos pues esas 4 preguntas, vamos a pasarnos a identificar el poner en marcha. Y para poner en marcha entonces planteamos igualmente 3 preguntas a responder. ¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué son los resultados esperados o los objetivos? ¿A través de qué? Es decir, plantearme claramente las actividades y cómo medirlo, dando pautas específicamente para los indicadores. Y de nuevo intentamos hacer una lectura muy clara, muy sencilla de cómo pueden responderse a esa pregunta, de cómo lo pueden involucrar cotidianamente en sus acciones, etcétera. Y para eso les proponemos específicamente una ficha para la implementación muy relacionada con lo que ya hemos venido manejando, como para darle continuidad a esos 3 momentos. Y adicionalmente, que era algo que les mencionaba hace unos minutos, más que darles más herramientas para que ustedes hagan o ejecuten o diligencien como tal, les traemos unas fichas bien interesantes que nos plantean las buenas prácticas. Buenas prácticas, digamos, de acciones de prevención que se han venido realizando específicamente para madres adolescentes, acciones de prevención que se vienen realizando también para niñas y niños, y pues así con los diferentes grupos de población en los que nos centramos. Entonces, ¿eso qué nos permite ver? Nos permite tener un referente desde el cual yo pueda ver, bueno, esto ha venido funcionando, precisamente estos son los factores que yo quiero trabajar y en esta buena práctica lo trabajaron de esta manera. Entonces, me permite a mí ilustrar y de pronto tener unas orientaciones claras de cómo pues puedo planear o plantear estas actividades, de la manera en la que pues puedo plantearme los objetivos, de pronto términos, incluso elementos muy importantes a nivel de metodología, que a veces nosotros pensamos que es únicamente identificar qué es lo que hay que hacer, pero pues el cómo también es muy fundamental, más en este tipo de poblaciones que a veces también es tan difícil generar ese enganche o ese rapport inicial, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos nos los brindan esos cuadros de buenas prácticas. Bueno, cuando hablamos de qué se quiere conseguir,
Bueno, les voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Bueno, cuando les hablamos de qué se quiere conseguir, pues obviamente son los resultados esperados o los objetivos. Y para eso les traemos o les especificamos precisamente los objetivos que propone la política integral del Ministerio de Salud y Protección Social de hace apenas pues casi unos 2 años. Y específicamente los objetivos que plantean en los entornos que nosotros hemos priorizado, que son en los que nosotros nos involucramos. ¿Esto para qué? Pues para que nosotros tengamos una claridad de qué es lo que usualmente se está trabajando en términos de prevención en cada uno de los entornos y ver si responde tal vez a las necesidades o a las características o a las acciones que yo planteo realizar en el marco de esa lectura y esa planeación que yo ya realicé. Bueno, ¿y el a través de qué? Entonces, pues lo intentamos aterrizar a través del tema de las actividades, ¿no es cierto? Y las actividades, la intención es que los intentemos plantear en términos de qué contenidos voy a incluir, cuál es la metodología que voy a usar, si voy a realizar varias sesiones, cuántas son las sesiones que voy a realizar, o a lo largo del año en qué momentos los voy a planear, si ustedes realizan más bien la planeación anual, qué recursos se requieren, de nuevo, cómo se realizará el seguimiento y la evaluación, qué características especiales de la población sugieren que yo adapte, de pronto si quiero coger una de esas buenas prácticas que ya vi, pues que necesito adaptar para que esto me funcione más con mi población, etcétera. ¿Y cómo medirlo? Pues es el tema de los indicadores. La intención acá es que no nos centremos, hay muchos tipos de indicadores, la intención acá es que únicamente intentemos centrarnos en indicadores de eficacia, que nos ayudan a ver un poco como ese grado de cumplimiento del objetivo, como por ejemplo el porcentaje de cobertura en la atención, o bueno, como cosas de ese tipo. Indicadores también de calidad, como el porcentaje de aprobación de las personas, o la satisfacción de las mismas niñas y niñas, o cómo ven ellos esos espacios, y los indicadores de eficiencia. Para cada uno de ellos les damos algunos ejemplos y les permitimos ver, digamos, a través de algunos casos que venimos trabajando a lo largo de estos 3 momentos, cómo podrían ilustrarse esos indicadores, cómo podrían ilustrarse esos objetivos, etcétera, como para que ustedes tengan también una línea clara de situaciones cotidianas que pueden encontrar ustedes para cada momento del curso de vida y cómo pues podrían aterrizarlo en términos de la modalidad en la que ustedes están trabajando. Bueno, y por último hablamos de hacer seguimiento y evaluar, que bueno, tenemos que especificar si está funcionando la estrategia o no, que es el tema de seguimiento, y responder a 2 preguntas en función de la evaluación. Si en realidad la evaluación si impactó la estrategia y si como tal dio los resultados esperados. Entonces aquí igualmente planteamos algunas herramientas importantes, intentamos entonces pues a través de les damos un marco de una ficha de orientaciones para que puedan evaluar las estrategias, más de pronto de carácter cualitativo, porque ya de pronto lo cuantitativo me lo permiten dar los indicadores, y todo a través precisamente pues y de nuevo a través de ejemplos, a través de elementos pues que puedan ustedes usualmente encontrar en su cotidiano y que de nuevo pues sean un poco más aterrizados a nuestra realidad, que es lo que pretendemos precisamente a través de la guía. Bueno, hasta aquí hemos ya desarrollado pues todo ese breve resumen así corriendo un poco. Sé que hablo a veces muy rápido, pero afortunadamente pues está la grabación de la sesión para que ustedes si de pronto quisieran revisarlo, revisen. Igual están disponibles los contenidos propuestos para la guía, los ejercicios también les permiten a ustedes explorar un poco pues de qué se trata a grosso modo el tema de la guía, etcétera, pero pues la intención es que ustedes se lleven una idea más o menos clara de lo que contiene este segundo módulo. Este segundo módulo, como hemos venido hablando, pues complementa el primero, que es un poco más conceptual, que nos permite a nosotros reconocer las bases desde donde vemos el tema de la prevención y ya nos permite centrarnos un poco en cómo podríamos orientarlo si quisiéramos hacer estrategias de prevención en nuestras modalidades, en los contextos en los que trabajamos. Todo de nuevo, la intención es siempre aterrizarlo de la mejor manera para que pues sea lo más agradable también para ustedes y que pueda ser sobre todo pues importante en su ejercicio y que sea funcional, etcétera. Recuerden que en la plataforma, ya Laura inicialmente había hecho un recorderis del tema del ingreso a la plataforma. Para nosotros es muy importante
pues reconocer y saber de pronto pues ustedes qué identifican aquí de la revisión del material y qué identificaron pues a través de ese taller que les propusimos para esta semana. No sé si algunos de ustedes pues ya lo habrán hecho, creo que más o menos como unos 13 o 15 pues ya han desarrollado la tarea, si no pues la invitación es a que lo hagan, a que tengan la oportunidad pues de reconocer un poco de qué se trata, de ver cómo pues se va aterrizando hacia temas bien específicos y cómo los pueden ustedes poner en práctica y cómo pueden también revisar a fondo y a profundidad las herramientas pues que nosotros aquí les propusimos. Como les mencionaba, pues acá la intención era pues reconocer un poco a grosso modo de qué se trata la guía, pero esto es tal vez un abrebocas para que ustedes tengan la oportunidad de explorar con los diferentes contenidos y a través de las estrategias que planteamos en la plataforma. Entonces, pues un breve recorderis para que revisemos y si quieren profundizar o si tienen alguna pregunta o quieren un material en específico con relación a lo que ya les he venido hablando, que de pronto no se encuentra todavía en la plataforma, pues nos escriban un correo, nos escriban a través pues, de e-learning para nosotros también reconocer pues cuáles son esas necesidades específicas. Bien, entonces ahora ya vimos esos 3 momentos, ya revisamos un poco pues de qué se trataba cada uno de ellos y cómo se desarrolla a través de los capítulos de la guía para que ustedes pues ya conozcan y vean de qué se va a tratar. Pero quisiéramos invitarlos a retornar a el primer momento que se trataba de planear. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante pues también conocer sus perspectivas y llegar a ese segundo momento que les planteaba yo inicialmente, y es ese intercambio de experiencias, ese intercambio de perspectivas que pues queremos que ustedes también tengan la oportunidad de tener voz, así sea en lo virtual, y de intercambiar con nosotros pues cuáles son sus puntos de vista. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a hacer ese zoom brevemente en qué planteamos en ese planear para cada uno de los grupos poblacionales. Como yo les había mencionado anteriormente, les he venido diciendo muy insistentemente, siempre en la guía ustedes van a encontrar la lógica de entender las especificidades de acuerdo a cada uno de esos grupos. ¿Sí? Empezando precisamente por las especificidades para planear con madres, adolescentes, gestantes y lactantes, con niñas y niños, con adolescentes y con niñas, niños y adolescentes, pero específicamente en condición de adoptabilidad. Entonces vamos a ver pues cómo intentamos hacer esa lectura y cómo ustedes ven, qué otras necesidades ven en ellos, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos hablando de madres, adolescentes, gestantes y lactantes. Muchos de ustedes pues trabajarán con ellas en el cotidiano, sabemos pues que hay también una modalidad, un programa específico para ellas, que se basa pues también específicamente en esas necesidades de protección que ellas tienen, pero digamos que a veces se nos puede tender a dejar o podemos tender a dejar a un lado el tema de que pues ellas también tienen un riesgo inminente de consumir sustancias psicoactivas. Muchas de las madres adolescentes que llegan probablemente a las modalidades de protección habrán probado en algún momento algún tipo de sustancia, sea legal o ilegal, y un riesgo que se ha identificado y que la investigación ha tenido la oportunidad de hacer ver es que aquellas mamás que pues ya entran en su periodo de gestación tienden a suspender su consumo rápido durante estos 9 meses pues del embarazo propiamente dicho. Sin embargo, hay un riesgo bien importante y lo veíamos la vez pasada en el caso que les planteábamos de Mariana, que se retome de nuevo el consumo de sustancias psicoactivas una vez pues se dé al uso, una vez pues ya esté en ese periodo de ser madre lactante. Entonces, ¿cómo podemos pues empezar reconociendo pues un poco este tipo de necesidades? Pues centrándonos específicamente en los factores de riesgo y en los factores de protección que hay específicamente en estas madres adolescentes. Y bien lo identificábamos la vez pasada. Hay una alta probabilidad de que haya una baja percepción de sus habilidades de crianza relacionada pues con el momento de la vida por el que están pasando, relacionada también pues como con de pronto las situaciones que estén acompañadas de la situación de embarazo, etcétera, ¿no es cierto? Un riesgo pues de que ya muchas de ellas muy probablemente habrán usado sustancias psicoactivas y acá hacemos énfasis en que no necesariamente un riesgo es que hayan consumido sustancias psicoactivas ilegales, sino pues también
es importante identificar el riesgo de uso de sustancias psicoactivas legales y cómo pues eso también puede llevar a otro tipo de consumos más adelante. Otro factor de riesgo que identificamos o que también nos dice la evidencia es ese tema del cuidado prenatal y perinatal inadecuado. Y a nivel de factores de protección, hay algunos elementos muy importantes que es importante también, valga la redundancia, identificar. El acceso y la vinculación al sistema de salud, eso digamos que nosotros tenemos un papel bien importante en cómo promover y generar esas alianzas y esa oportunidad de articulación para que se acceda adecuadamente pues, a todos estos servicios. Y no únicamente servicios de sus chequeos médicos, sino también probablemente servicios relacionados con esas necesidades de vinculación que tiene o necesidades de pronto de emprender o educacionales, etcétera. Redes de apoyo disponibles, identificar pues si hay redes de apoyo disponibles, si está disponible la pareja, si específicamente hay alguien o algún referente de la familia allí bien importante, si se tiene o se cuenta con estos recursos o no, pues porque obviamente se sabe que puede aumentar y puede, digamos, que ir de la mano con esa baja percepción de las habilidades de crianza, con ese cuidado prenatal y perinatal inadecuado, sobre todo cuando no tengo como ese referente de apoyo allí disponible y digamos que tengo yo la carga como madre principalmente sola. Y acceso a la educación o trabajo. Esto, nosotros la vez pasada que hablábamos mucho de este tema con el caso de Mariana, planteábamos una cosa y es, la intención es que el consumo, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas la tenemos que centrar tanto en la madre como en el hijo. Pero usualmente las estrategias que se han venido realizando se centran mucho es en identificar y en hacerle ver a la madre los riesgos que implica para su hijo. Pero se deja un poco a un lado este tema de, pues bueno, cuál es, más allá de ser madre, soy una adolescente que todavía está, digamos que con necesidades de proyección a nivel de curso de vida, a nivel de su proyecto de vida, que también necesito algunas habilidades de afrontamiento para enfrentar pues este suceso vital tan importante como es el nacimiento de un hijo, etcétera. Entonces, siempre es importante centrarnos, claro, en el riesgo que implica para el hijo, pero también identificar las necesidades específicas que tiene la madre en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, reconociendo eso, nosotros les brindamos a través de la guía como esa ficha de identificación de estos factores en específico para que nosotros intentemos ver si están allí presentes, para que haya un espacio también para que yo pueda identificar qué otros hay allí. Y adicionalmente hay una herramienta de identificación de redes de apoyo. Esa herramienta es una herramienta sencilla que se puede dar también en el marco de una entrevista, en el marco de pronto de esa valoración inicial y que me puede dar apoyo adicional para identificar pues, los riesgos o los factores de protección relacionados con este tema. ¿Listo? Entonces, esas son como las dos herramientas que hay allí presentes para planear con madres adolescentes, gestantes y lactantes. Ahora, los invitamos y ya es momento pues como de conocer sus percepciones y experiencias. Para eso, nuestras compañeras, mis compañeras Laura y Maritza, van a estar compartiéndoles a través del chat un link de una herramienta de interacción que queremos usar con ustedes. Y en esa herramienta ustedes van a encontrar dos preguntas. Una que se centra un poco más en los riesgos adicionales que ustedes pueden identificar esas necesidades y otra enfocada en los retos que pueden también prever con relación a las estrategias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en las madres adolescentes, gestantes y lactantes. Entonces la invitación es a que ingresen a ese link que ya muy probablemente Laura o Marisa les pudo haber compartido. Sí, ya les compartió, entonces ingresen allí y allí van a encontrar una pregunta primero que ya la voy a proyectar para que ustedes la intenten responder. Y quienes de pronto se les dificulta un poco acceder a la herramienta, pues que la intención sí sería que pudieran acceder, intenten dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué necesidades y características identificas en las madres adolescentes respecto al consumo de sustancias psicoactivas? Parte de ellas ya las debatimos y ya las compartimos un poco acá, parte de ellas ya las habíamos hablado en la sesión pasada, pero ¿qué necesidades adicionales o presentes pueden ustedes identificar con relación al consumo de sustancias psicoactivas en las madres adolescentes gestantes? Los escuchamos, pues los leemos más bien. Los invitamos a que ingresen al link.
Lore, los invitamos a que ingresen por favor a través del chat. En el chat está el enlace. Dice www.menti.com. Dan clic sobre ese enlace y ahí pueden escribir su respuesta a la pregunta ¿qué necesidades y características identificas en las madres adolescentes respecto al consumo de sustancias psicoactivas? Si lo desean, mientras de pronto les carga la página, pueden abrir sus micrófonos y compartirnos su experiencia. Listo, ya veo Bueno, que empezaron a colocar. sí, padres con bajo involucramiento parental es un elemento que han identificado. ¿Quién más? Solo tenemos una persona conectada en la plataforma, digamos que en la herramienta que utilizamos de los 50 asistentes. Entonces, pues la invitación es a que ingresen al link que está en el chat. Vamos minuticos mientras les abre a las personas el link. Recuerden que solamente deben ir al chat de esta aplicación de Teams. Bien, otra persona ya refirió soledad por falta de apoyo familiar. Es un factor muy relacionado con el manejo de las emociones de la madre adolescente y que pues está de cara a esa falta de apoyo o a esa poca red de apoyo que lo identificamos como un factor protector que sí o sí hay que potenciar en las madres adolescentes, ¿no es cierto? Otro elemento que comparte alguien por aquí, padres con ausentismo hacia sus hijos de acuerdo a la necesidad que genera el consumo de spa, muy relacionado como con ese primero que menciona el tema del bajo involucramiento parental, ¿no es cierto? Y haciendo esa lectura, precisamente el módulo 3, ya lo veremos en la siguiente sesión, se enfoca mucho en esta parte del involucramiento parental y específicamente pues en esas competencias han de potenciarse de cara pues a estas necesidades en las poblaciones que tratamos. Familias disfuncionales, muy probablemente acompañado de temas como conflictos familiares, negligencia, pautas de crianza inadecuadas un poco manejo de la disciplina, etcétera, ¿no es cierto? Escasa red de apoyo, que era algo que mencionábamos allí, familias disfuncionales, vuelve a aparecer. Las necesidades y características en las madres adolescentes están relacionadas al cuidado de su salud física y emocional asociado a la falta de apoyo familiar. El cuidado de su salud física se relaciona mucho como con esa parte de falta de cuidado y apoyo prenatal y perinatal, y precisamente pues sí es un elemento que tiende a estar presente. Acompañamiento por parte de la familia, espacios de escucha entre padres e hijos. Una vez es como que relaciona mucho el tema de las competencias parentales o del involucramiento con estar presente netamente o poner disciplina. Eso ya es netamente, el tema de las competencias está ligado a eso. Y un elemento muy importante y que lo vamos a ver también en una estrategia a nivel nacional que está implementando el Ministerio de Justicia, que si tú estás, las drogas no, es esa parte de escuchar, de estar atento, más allá de estar presente, es vincularse con la persona, generar el vínculo con los hijos. Entonces es un elemento bien importante que allí también ponen y que se relaciona un poco con esto también que delimitan aquí de los débiles vínculos afectivos, presencia de otros elementos que apoyan esa disfuncionalidad que ya han venido mencionando, que es la violencia intrafamiliar, debilitamiento de las redes de apoyos, delegación de la crianza a otras personas. Ese también es un elemento muy importante que probablemente también podremos visualizarlo y complementarlo allí. Déficit en estrategias de afrontamiento, también hay un elemento muy importante que más adelante en el módulo 3 lo vamos a ver reflejado.
y habilidades para manejar esta situación en su curso de vida. Necesidades de orientación para asumir el nuevo rol, de acuerdo. Ansiedad por la situación personal y económica que implica la maternidad, características de la afectación emocional, sentimientos de culpa con relación con el deseo de consumo de sustancias y el síndrome de abstinencia. Aquí hacen una lectura muy completa de muchos elementos, muchos factores que hay a nivel personal, que pueden también relacionarse con el medio, con esa presión social que uno pensaría que por el hecho de que ya son madres, tienden a dejarse a un lado el tema de que hay una presión social inminente para los adolescentes en general y más para los adolescentes que están en condición de vulnerabilidad como los que nosotros atendemos. Falta de orientación frente a las relaciones de pareja, muy importante, otro elemento que muy probablemente también podemos alimentar en la guía, porque si es digamos que algo que tiende a repetirse o a ser una comunalidad. Ausencia de referentes afectivos y desde edades tempranas, muy probablemente la situación de embarazo está relacionada con esa carencia. Carencia afectiva, baja autoestima, ausencia de pares, desconocimiento de las consecuencias que lleva el consumo, muy probablemente también el contexto donde convive, sentimientos de desesperanza, concepto de minusvalía e incapacidad para afrontar nuevos retos. Muy importantes esos elementos y se relacionan un poco pues como con esos factores de riesgo que ya habíamos venido mencionando. La permisividad por parte de las familias, el tema de que pues haya disfuncionalidad en ellas, falta de normas, débiles vínculos, el nivel de estudio, la baja escolaridad y un elemento muy importante que a veces también se nos olvida, trabajar en general en temas de prevención con las madres adolescentes, no únicamente en este contexto de vulnerabilidad como en el que estamos, es el tema de no desescolarizarlas o de si por lo menos hay la oportunidad de que una vez ya culmine el periodo de gestación se pueda involucrar. Este tema, de nuevo, es un elemento supremamente importante que está en general en los adolescentes y que pues acá también recobra mucha importancia porque es un asunto de proyecto de vida y que también nos brinda parte de las estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Bueno, ya por último, roles difusos, incomprensión familiar, como ese tipo de falta de comunicación, de apego y vínculo, poca comunicación con los miembros de la familia, baja autoestima, nula habilidad de estrategias de afrontamiento. Bueno, parece que una cuestión que se repite allí muy importante es el asunto de las bajas estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Bueno, ahora los voy a invitar y voy a avanzar a la siguiente pregunta. Y les ruego entonces que no se desconecten de ese link, no me lo hayan cerrado, ojalá, y que si lo cerraron, pues vuelvan a ingresar al mismo. ¿Cuáles son los retos y dificultades que usted identifica para hacer estrategias preventivas del consumo de spa con madres adolescentes? Ya vimos cuáles son los momentos que implica, las especificidades y las sugerencias que nos da la prevención basada en la evidencia, ¿verdad? Y acá entonces la intención es que ustedes nos ayuden a compartir un poco cuál es su percepción con relación a este tema y cuáles creen que son las dificultades que pueden estar presentes o los retos que pueden estar presentes al momento de hacer estrategias de prevención con este grupo poblacional. Laura les va a compartir de nuevo el link para las personas que de pronto se salieron. Listo, Lore, ya está ahí en el chat. Si alguna persona no puede ingresar, lo puede colocar por el chat y yo les voy ayudando a pasar la información al aplicativo que les estamos compartiendo. Bueno, les recordamos, estamos acá identificando esa segunda pregunta con relación a las madres adolescentes y es ¿qué retos o dificultades ustedes ven con relación a la prevención con ellas? En temas, pues, claramente de consumo de sustancias. Muy bien, ya vemos que están ingresando. Nos van respondiendo la ausencia de redes de apoyo que favorezcan vínculos afectivos estables. Bien.
Vamos a darles 2 minuticos para que puedan ingresar. Recuerden que la página está compartida a través del chat. Promover un espacio libre de juicios a nivel familiar e institucional. Muy bien. Una de las dificultades es el poco conocimiento que tienen ellas en tanto al tema de las sustancias psicoactivas, lo cual puede generar predisposición ante el tema o desinterés. Muy bien. Sí, vemos que de un lado está el tema del estigma, que es uno de los objetivos que de hecho planteamos a nivel nacional y es para evitar la desescolarización, para evitar todos estos factores de riesgo que están relacionados con el consumo, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Hay que trabajar mucho el tema del estigma y el autoestigma, ¿no? Pero adicionalmente, por otro lado, están las actitudes favorables hacia el consumo o la naturalización que nos comparte a cada uno de los colegas con relación al consumo de sustancias psicoactivas y que la intención es que esto, en la medida de lo posible, este factor de riesgo, intentemos trabajarlo incluso desde los niños y niñas, ¿no es cierto? Nosotros intentamos hacer ver a través de la guía, y la intención está en que también veamos eso, que prevenir únicamente el tema de sustancias está relacionado, uno, con hablar de drogas 100% y dos, netamente con adolescentes, sino que la intención es trabajar en esa normalización, en esas actitudes desde edades tempranas. Bueno. Bueno, hay otros temas aquí que ponen muy interesantes, escuchar, lograr empatía, confianza, que se relaciona pues como con estos elementos que hemos venido mencionando. Apoyo de redes para que puedan continuar su proyecto de vida, generar articulación y redes con otros entornos. No necesariamente el entorno familiar es un entorno importantísimo, pero pues nosotros al ser un entorno protector, pues hacemos las veces también como de ese referente y podemos vincular con otros sectores o con otros entornos que le ayuden a enriquecer esas redes de apoyo para la madre adolescente. Poco conocimiento, no, pues vemos que hay como poco reconocimiento del tema de las sustancias, falta de estudio juicioso y real que permita evidenciar la situación real de la región en cuanto a embarazos adolescentes, como tal vez como un tema de línea de base que es necesario levantar, entendemos el punto. Dificultades, temor por el que dirán, ese tema del autoestigma, juicios sociales, retos, vinculación de la familia y red de apoyo en la prevención del consumo. Hemos venido identificando, y yo creo que eso ha sido un reto bien importante, ver que en efecto las redes de apoyo son un asunto supremamente importante en el tema de prevención, que hay un tema informativo que sobre todo en las madres adolescentes es supremamente necesario que ellas sepan y reconozcan pues estos riesgos y lo que ello implica, y para eso está todo este asunto que bien hablábamos la vez pasada del tamizaje, etcétera, pero adicional a eso, hay un tema de vinculación y de redes que si vemos que es una comunalidad, según lo que estamos reconociendo aquí, sí es muy importante que vayamos trabajando. Estigmatización, poco conocimiento que se tiene frente a los efectos. Los retos son buscar alternativas que ayuden a fortalecer su autoestima, las habilidades sociales en la comunicación activa, trabajar la resiliencia. Para eso, digamos que en el marco de la guía, en el siguiente módulo que nuestra compañera Maritza va a hablarlo y nos va a tener la oportunidad de compartir, es el tema de habilidades para la vida, que se relaciona mucho con todo lo que aquí algunos de ustedes han venido mencionando. Articulación de redes, dificultades se presentan la poca percepción por parte de los adolescentes para reconocer la percepción como una situación problemática. En general en el país hay una baja percepción del riesgo con relación al consumo en los adolescentes, estamos de acuerdo, y la intención es que no únicamente eso lo trabajamos de nuevo con el tema informativo, sino hay otros temas de fondo que podemos fortalecer para en miras pues como de esta baja percepción que existe. Bueno, vemos que hay un tema muy recurrente de la falta de conocimiento, hay un tema de habilidades, hay un tema también pues de las redes de apoyo, y bueno, muy interesantes todos estos sus puntos de vista también para ver cuáles son los retos hacia los que nosotros tenemos que apuntar.
Bueno, ahora con relación a niñas y niños, vamos a hablar un poco. Con respecto a los riesgos, nosotros sabemos que el hecho de que tengamos, pues, atendamos usualmente niñas y niños en condición de vulnerabilidad implica, pues, ciertos riesgos importantes, ¿no es cierto? Nada más el hecho por la razón por la que llegaron a las modalidades de protección representan un riesgo y hay que identificarlo porque, pues, sabemos que se relaciona y que tiene una correlación bien fuerte e importante con el tema de consumo de sustancias psicoactivas y otras conductas de riesgo, ¿no? No necesariamente y no inequívoca y únicamente este tema. Un tema muy importante, sabemos que en la infancia, en esta etapa de la vida es que se generan los vínculos y los referentes de apego desde diferentes niveles y un apego inseguro, generar esos vínculos de manera insegura, intermitente, poco confiable, etcétera, va también a generar un riesgo importante porque pues va a socavar también en el tema de las estrategias de afrontamiento, en la capacidad de resiliencia, en la percepción negativa acerca de sí mismo, entre otros elementos. El bajo involucramiento de los padres o cuidadores, que ya lo veníamos identificando pues también incluso dentro de la anterior grupo poblacional. Aquí hay un elemento muy importante al que le tenemos que prestar atención especialmente y es los comportamientos agresivos, un comportamiento contrario a la norma, un comportamiento disruptivo, porque más allá de ese comportamiento agresivo, y que es lo que se ve de dientes para afuera, por decirlo de alguna manera, también está presente el tema de lo que hay de fondo, digamos que lo que es debajo de esa punta del iceberg, que es la agresión por parte de la niña y el niño. Y son elementos relacionados con, de pronto con una baja percepción acerca de sí mismo, con una pobre autoestima, se puede relacionar incluso con ese apego inseguro que está allí presente o con comportamientos también relacionados o respuestas relacionadas con ese abuso y esa negligencia, ¿no es cierto? Entonces, pues es una conducta que se exacerba bastante, pero detrás de eso es importante ver pues qué son los riesgos allí implicados. Y se relaciona mucho pues con esta parte del pobre control emocional, una persona de pronto, una niña y un niño que no identifica adecuadamente las emociones, que no las logra gestionar adecuadamente, etcétera. Y aquí ya empieza a haber algo que pues de hecho ustedes ya identificaron previamente y son las actitudes favorables hacia las sustancias psicoactivas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que si bien las niñas y los niños no consumen muy probablemente en esta etapa de la vida, aunque sabemos que cada vez disminuye la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en el país, más o menos las sustancias están iniciándose el consumo entre los 11 y 12 años, pero si bien muchos de los niños no consumen, sí van viendo los referentes externos, ¿no es cierto? Sí van viendo cómo el entorno como tal valida las sustancias psicoactivas. Y ojo, de nuevo, pues nosotros hacemos mucho énfasis en este tema porque no únicamente se trata de referirnos a las sustancias psicoactivas ilegales como las potencialmente peligrosas, ¿no? Como veíamos anteriormente, las sustancias psicoactivas legales son igualmente sustancias psicoactivas y hay que prestar especial atención porque en la medida en la que se normalizan en el entorno, las sustancias legales, es mucho más probable que entonces a edades mucho más jóvenes los niños pues también se involucren con otro tipo de sustancias, ¿no es cierto? Y eso pues tiene, digamos que una base muy importante y muy fuerte con relación a la investigación y la ciencia, y no es la típica de decir que es la puerta de entrada a las sustancias psicoactivas, a las otras sustancias psicoactivas, sino que sí hay una correlación entre, en la medida en la que yo consumo a muy tempranas edades alcohol, es muy probable que en mi edad adolescente o en la juventud consuma otro tipo de sustancias. Y de nuevo, puede que no consuman los niños en esta etapa de la vida, pero sí es muy importante los referentes visuales o los referentes externos que tiene con relación al consumo de sustancias. ¿Qué dicen o qué opinan en el colegio? ¿Qué opinan los pares? ¿Qué opinan digamos que esos modelos a seguir que los niños y niñas ya tienen, que son de pronto los niños más grandecitos? Nosotros como profesionales y como personas que estamos así dando cuenta y siendo también cuidadores y entornos protectores. ¿Qué actitud o qué posición le mostramos cotidianamente al niño con relación a este tema? Bueno, y a nivel de protección, se habla de una gestión activa de los padres y cuidadores que se relaciona mucho con las competencias parentales que vamos a abordar y hacer énfasis en el módulo 3. Habilidades socioemocionales que también tienen una fuerte correlación con el tema de las habilidades para la vida, que es una propuesta que les traemos para trabajar a lo largo de la guía y que pues se va especificando en función de las necesidades de cada grupo, pero pues sí o sí hay que trabajar en elementos a nivel interno.
Y la evidencia nos ha mostrado que las habilidades socioemocionales, las habilidades para la vida, sea desde el enfoque que sea, son elementos que sí protegen y que brindan a la persona herramientas suficientes para, muy probablemente en una etapa posterior, decir no, o muy probablemente en una etapa posterior reconocer que no es necesario y que para ellos no es, no requieren de las sustancias psicoactivas para diferentes elementos que el entorno le está diciendo que los necesita. Un estilo de aprendizaje cooperativo, que tenga yo la capacidad de generar esos enlaces con las personas. La permanencia en la escuela desde esta etapa va a ser supremamente importante y más allá de la permanencia, que yo me sienta involucrado con ese entorno educativo también. Y bueno, básicamente esos son los elementos que allí ponemos. Dentro de las herramientas que les proponemos están esa ficha de identificación de factores de riesgo y de protección por este grupo poblacional y adicionalmente hacemos énfasis en el tema de las competencias parentales con una herramienta específica con relación a eso. Y obviamente pues en el módulo 3 vamos a profundizar mucho más en las acciones puntuales que pueden realizar en este tema. Ahora entonces, como en la misma medida que veníamos realizando con las madres adolescentes, la invitación es a que ingresen a este link que ya les compartió Laura a través del chat para, digamos que conocer un poco sus perspectivas sobre, estamos todavía niños, ¿listo? Niñas y niños. Lore, ¿me escuchas? Tenemos una dificultad con el enlace de niñas y niños, por eso les voy a compartir en este momento el de adolescentes mientras solucionamos el enlace de niñas y niños porque la pregunta no está siendo visible. Entonces, vamos a pedirles un minutico mientras lo solucionamos y mientras tanto vamos a ir avanzando con la misma pregunta pero para adolescentes. Lore, pasa lo mismo. No es posible. Sí, porque yo la debo tener abierta. Es que pues. Ah, bueno, listo. Entonces dale. Pues ya podemos ingresar al de niñas y niños, que es el que ya tengo en este momento abierto y compartiendo, porque hasta tanto yo no la abra y les comparta, pues ellos no van a poder ver la pregunta. Ok, listo, Lore, gracias. Bueno, entonces la invitación es a que ingresemos al enlace que dice niñas y niños. Muy bien, lo acabo de compartir, entonces pueden volver a ingresar. Bueno, por acá ya mencionaron ausencia de vínculos afectivos, las necesidades y características específicas que vemos en niñas y niñas con relación al consumo. Bueno, vemos que dice alta permanencia en calle, sí, también, abandono y negligencia de los padres y o cuidadores, necesidades afectivas de protección y cuidado, muy cierto, situaciones de calle, progenitores con consumo, vivir en zonas de consumo, también, muy cierto. Falta de acompañamiento por parte de su red de apoyo, abandono del estudio, también es un factor muy importante. Normas débiles, muy bien, contexto social, alto consumo al interior de la familia o redes vinculares.
falta de acompañamiento familiar, ¿es cierto? Por acá dice necesidades de fortalecimiento familiar, referentes afectivos y normativos, goce pleno de derechos, características de familias transgresoras de la ley, familias negligentes y abusivas, desescolarización. Por acá también dice, se observan muchos casos, modelamiento de consumo de familiares cercanos, sí, eso es verdad, cuando hay consumo por parte de la familia tenemos una alta predisposición a que nuestros niños y niñas consuman. Violencia intrafamiliar, familias permisivas, poca tolerancia a la frustración, pocas habilidades para reconocer entornos de riesgo, falta de valores, necesidades de afecto, acompañamiento en algunos casos, oportunidades de estudio y calidad de vida, muy bien. Una necesidad es la comunicación y confianza que le pueden brindar los progenitores para que ellos tengan la posibilidad de expresarse cuando algo les afecta o les da curiosidad, muy bien. Falta de conocimiento por parte de los padres acerca de cómo orientar esta problemática y desconocimiento de redes de intervención. También muy cierto. Historia familiar de consumo, negligencia de cuidadores. Muy bien. Ausencia de entornos protectores, roles difusos, violencia, desescolarización, violencia intrafamiliar. Nos repiten nuevamente la violencia intrafamiliar. La poca comunicación entre la escuela y la familia también es un factor de riesgo que se identifica. Tiempos solos, no cuenta con un acompañamiento, me imagino. No cuenta con una persona de confianza, crianzas autoritarias, permisivas, baja autoestima, ausencia de compartir tiempo de calidad con su red de apoyo. Muy bien, todas son necesidades y características que podemos identificar en los niños y en las niñas respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Los invitamos ahora a que a través de ese mismo enlace nos compartan las respuestas a este interrogante. Ahora, ¿cuáles son los retos y dificultades que identificas para hacer estrategias preventivas del consumo de sustancias psicoactivas con niñas y niños? ¿Cuáles son esos retos o cuáles son esas dificultades, o también podemos identificar oportunidades para poder hacer estrategias preventivas del consumo de sustancias psicoactivas con niños y niñas? Les pedimos un momentico, como estamos en ese momento en el de niñas y niños, en breves minutos, cuando pasemos a adolescentes, vamos a habilitar el enlace para que puedan colocar también ahí sus respuestas. Fortalecimiento de los entornos parentales, eso es un reto, muy bien. Trabajar con la familia, sí, vincular a la red de apoyo familiar es supremamente importante en el tema de prevención del consumo de sustancias psicoactivas para los niños y las niñas. Por acá por el chat, Francis nos dice normalización del consumo por parte de la familia y la sociedad. Sí, eso también es un reto que tenemos que enfrentar. Poca articulación entre los entes de control que apoyan a la restricción en el acceso que tienen los niños a esas sustancias. Muy bien. Aceptación, fortalecimiento en conocimientos. Interés de los padres en el conocimiento de herramientas y estrategias de crianza. Muy bien. Brindar formación a padres de familia, educadores, cuidadores sobre cómo abordar esta problemática. Retos, procesos intersectoriales que den respuestas efectivas, estrategias, procesos didácticos, lúdicos, significativos y trascendentes, atención de calidad a nivel psicosocial y físico. Muy bien, o sea, fortalecimiento de factores protectores. Fortalecimiento y acompañamiento familiar basado en la escucha principal de los niños. Los retos: tener una comunicación activa, trabajar en el entorno familiar referente al buen trato y lineamientos parentales en crianza. Muy bien. Dificultades, colaboración con los padres.
Vemos ahí que uno de los principales retos que tenemos en cuanto a las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas es involucrar el entorno familiar, ¿cierto? Entonces aquí también nos dicen capacitar a los padres en temas relacionados a estas sustancias para que ellos puedan abordarlos con sus hijos. Bueno, los invitamos igual a seguir participando de estas dos preguntas. Y mientras tanto, pues vamos a ir avanzando en lo relacionado con adolescentes propiamente dichos. Ya muchos de estos temas lo vemos, de estos factores también los hemos tenido la oportunidad de irlos trabajando y de reconocer también los anteriores grupos poblacionales. En cuanto a riesgos, identificamos comportamientos disruptivos. La ausencia o la deserción escolar es un elemento muy, muy importante que es necesario y es sumamente primordial, y políticas y demás lo plantean para fortalecerlo en este sentido. Adicionalmente, porque muy usualmente está vinculado al tema de la deserción escolar con el estigma y la autoestigma, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado estrategias como los centros de escucha o como las zonas de orientación escolar, y esas zonas de orientación escolar están muy enfocadas a fortalecer o a disminuir más bien este factor de riesgo. La baja percepción de riesgo frente a las sustancias ya lo habíamos hablado en las madres adolescentes precisamente, y es uno de los elementos sobre los cuales en la adolescencia vamos a tener que trabajar y hacer mucho, mucho énfasis. ¿Por qué? Los estudios nacionales nos dicen que la tendencia es a disminuir esa percepción de riesgo. Y se sabe que entre menor percepción de riesgo se tenga, hay una mayor predisposición, una mayor actitud favorable hacia el consumo de sustancias psicoactivas. Puede que no en ese momento del curso de vida, pero sí probablemente más adelante. Por eso es importante trabajarlo, y particularmente en la adolescencia. Jugamos en contra con los pares y con la baja percepción que en general tienen los pares, entonces de ahí la importancia que como entorno protector desarrollemos estrategias en esta medida. Bueno, por otro lado están también consumos iniciales de sustancias psicoactivas. Ya es mucho más frecuente que en este momento de la vida se den, ya sean legales o ilegales, que ya lo abordamos y lo trabajamos, y es muy importante que nosotros como referentes protectores tengamos en cuenta que no hay una tal diferenciación tan importante o tan abismal entre las legales y las ilegales. Y de ahí la importancia que tengamos en cuenta una política clara en el hogar o en la institución con relación a qué es permitido y qué es no en términos de esta parte, cuáles son las medidas que se adoptan en cada caso, si se identifican consumos iniciales. Bueno, todos esos elementos que si bien de pronto no entran directamente a bajar esa percepción de riesgo, sí le refieren al adolescente con relación a cómo es la posición que tiene el entorno con respecto al consumo de sustancias, ¿no? Y pues de nuevo, eso va muy de la mano con la parte de las actitudes favorables hacia las sustancias psicoactivas. Bueno, en cuanto a los factores protectores que más nos apunta y nos dice la evidencia que hay que fortalecer en esta medida, en este momento de la vida, está el trabajo en equipo, muy importante, es de hecho una de las habilidades para la vida principales y muy importantes que se trabajan en este momento de la vida. El compromiso con la escuela, que la persona pues más allá también de estar vinculada y asistiendo a las escuelas, que tenga oportunidades de involucramiento, que sea, digamos, que se sienta parte de la misma, etcétera. Oportunidades de educación y trabajo, que se relaciona mucho con un tema de proyecto de vida que ustedes trabajan también dentro de las diferentes modalidades, y que la intención es que trascienda y vaya más allá de formular qué vas a hacer, sino que pues haya la oportunidad de nosotros como entornos protectores generar ese acompañamiento adecuado para que se gestionen y se hagan acciones particulares para abordar y visibilizar ese proyecto de vida de la manera más cercana, más lograble, más realista, pero con un elemento allí bien claro en términos de que pueda ejecutarse. Y un estilo de aprendizaje cooperativo, al igual que en la etapa anterior, también va a ser un elemento muy, muy importante, porque además de prevenirnos en términos de conductas de riesgo el consumo de sustancias psicoactivas, también va a ser un tema de prevención integral al ayudarnos a prevenir otros conductas de riesgo, otros factores muy frecuentes en esta etapa de la vida, como el abuso o el acoso escolar.
y otros pues elementos allí vinculados. Bueno, entonces ahora sí, me regalan un momentico, yo abro y dispongo la herramienta de adolescencia para que hablemos un poco de cuáles son sus puntos de vista y sus perspectivas con relación a estos riesgos y a estos elementos que pues ya venimos hablando del tema con respecto a la adolescencia. Les voy a invitar a que en esta oportunidad identifiquen riesgos adicionales, es decir, qué otros riesgos ven ustedes allí presentes, además de los que ya hemos tenido la oportunidad de ir viendo y debatiendo a lo largo de este espacio. Listo, entonces ya está disponible, ya está abierto para que ingresen y hablemos de estas dos preguntas con relación a los adolescentes. Recuerden que también pueden escribir por el chat y nosotros, si tienen dificultad algunas personas para ingresar, nos dicen por el chat y nosotros podemos ingresarlo. Bueno, como podemos ver, entonces ya algunos de nuestros participantes ya han puesto sus respuestas con relación a la adolescencia. La mala comunicación con los padres, entonces seguimos viendo que el tema de las competencias parentales y particularmente el involucramiento, el vínculo y el afecto van a ser temas allí bien presentes y van de la mano también con lo que vienen mencionando algunos con respecto a la falta de límites, ¿no? Necesidad de sentir aceptación de su grupo de pares, eso es un elemento muy importante y hay una habilidad, un grupo de habilidades para la vida específicas para la adolescencia que lo vamos a ver en el módulo 3 que hablan de la necesidad de contar con herramientas y habilidades, valga la redundancia, para hacer resistencia y para poder decir no, para poner límites, para hacer resistencia a la presión de pares, para toda esta parte de influencia social que viene acompañada pues usualmente con la adolescencia. Necesidad de espacios de socialización de forma artística y sana, un tema de proyecto de vida, de vinculación con otros entornos, muy importante. Necesidades, además de las mencionadas, el sentido de filiación, ese tema identitario, ¿no es cierto?, que está muy presente en los adolescentes, esa necesidad, esa búsqueda de identidad, el buscar ser parte de algo, exactamente, por lo que la influencia de los pares en esta etapa de la vida es importante. Características, la búsqueda de hedonismo, esa tendencia y eso que veíamos la vez pasada con relación a por qué las personas consumen sustancias psicoactivas y esa necesidad de búsqueda de placer, pues también es un elemento allí bien importante que puede que no esté relacionado tanto en la niñez, porque en la niñez muy probablemente los niños consumen o inician su consumo más por curiosidad, en la adolescencia sí ya va a estar más ligado como a este tema del placer. Familias con características y problemáticas que desfavorecen el sano curso de vida de ellos, muchas veces con falta de afecto, abuso, la desescolarización, pues que mencionamos que en serio es un elemento bien importante,
la búsqueda de aceptación que se relaciona con esa necesidad de fortalecer esas habilidades de influencia social, necesidades de trabajar con los adolescentes el manejo de la ansiedad, muy importante, unas habilidades más a nivel de control y de manejo de emociones, mecanismos de afrontamiento, trabajar el reconocimiento de las emociones, precisamente fortalecer el proyecto de vida y trabajar el tema de autoestima. Ojo, y aquí digamos que quisiera ser muy enfática en un tema muy importante que nos dice la evidencia y nos dicen los estándares internacionales, y es que si bien es importante trabajar la autoestima, no podemos ligar y hacer únicamente estrategias de prevención con adolescentes enfocadas en autoestima. Tienen que ir acompañados por toda esta otra lectura que ustedes han venido mencionando y específicamente por elementos vinculados con el hacer frente a la presión y habilidades relacionadas con la influencia social. Entonces, la baja autoestima son elementos importantes, pero la evidencia nos dice que para prevenir el consumo no es lo único que debemos trabajar. Bueno, baja tolerancia a la frustración, que es un elemento también muy importante que pues puede vincularse con esa perspectiva de que las sustancias nos pueden proveer capacidades o elementos de los que nosotros pues percibimos que carecemos por nuestra baja perspectiva de autoeficacia probablemente, dificultad en el manejo de las emociones, en habilidades sociales, carencia en el conocimiento y manejo de sus emociones, mal manejo y aparición de trastornos mentales, y ese es un tema que va a ser especialmente importante, más adelante vamos a ver, en esta población con condición de adaptabilidad. Un tema muy importante que no había mencionado aquí, que ustedes también se vinculan con otros entornos, y es la parte de los docentes. Y los docentes con pocas herramientas para manejar esta etapa. De ahí la importancia que nosotros veamos en ese conjunto estos tres entornos y no digamos que solito el entorno institucional. Bueno, entonces vamos avanzando con la siguiente pregunta para que brevemente nos ayuden a contestarla. ¿Cuáles son esos retos que ustedes identifican para hacer estrategias de prevención? Si bien sabemos que los adolescentes tienen algunas oportunidades, algunos factores de riesgo, algunos factores protectores, ustedes cuando se centran y ven sus modalidades de protección y donde se desarrollan, ¿cuáles creen que son los principales retos y dificultades con respecto a eso? Bueno, vemos aquí el conocimiento de estrategias para el abordaje de patología dual, son elementos aquí bien importantes porque si bien vemos pues que ya hay de pronto otras necesidades a nivel de salud mental que están allí asociadas y que debemos abordar efectivamente. Una estrategia centrada en el ser y no en el consumo, un elemento muy importante que vamos en camino a eso, digamos que estamos avanzando en esos términos de intentar ver la prevención centrada en las personas y no tanto en la problemática, pero pues todavía tenemos muchas acciones que muy probablemente se sienten y se tienden a enfocar únicamente pues en el consumo, viéndolo pues como el elemento problemático o la enfermedad que hay que curar, ¿no es cierto? Bueno, empoderar a padres de familia frente a su rol, psicoeducación a la familia y la escuela. Es muy importante esta alianza y es un énfasis que hacemos de manera reiterativa a lo largo de la guía. O sea, la familia es importante, la escuela también, pero si ambas están unidas, generan una articulación importante y digamos que potencian los factores protectores que allí están presentes. Desconocimiento de las rutas de atención por parte de la familia para el manejo oportuno de esta problemática. Hay un elemento de psicoeducación también allí relacionado. La búsqueda de sensaciones y manejo de rebeldía, digamos que más bien de las características propias de este momento de la vida. Y un reto importante que acá mencionas, el ajustar el PAI a estrategias más puntuales con prevención selectiva.
Nosotros, la invitación sí es tender a elaborar, y eso lo verán en la guía, estrategias más de orden selectivo, al entender, digamos, que la vulneración de derechos de los niños ya los pone en un nivel de riesgo importante, y pues la intención pues es precisamente centrarnos desde esa base de realidad que tenemos. Bien, los invitamos igual a que si pueden sigan participando de este tema porque para nosotros es muy importante. Y ya para finalizar, que ya nos quedan únicamente unos 15 minuticos para cerrar, vamos a hablar de las niñas, niños y adolescentes en condición de adoptabilidad. Para nosotros particularmente hablar de ellos de manera diferenciada es un reto interesante porque obviamente entendemos que tienen necesidades y particularidades distintas, aunque muchas de las cosas que hemos venido hablando de las niñas y los niños, de los adolescentes o incluso de las madres adolescentes, pues también tienden a verse reflejadas aquí. Entonces aquí vamos a centrarnos muy específicamente en esas problemáticas que tienden a aparecer cuando los niños están en condición de adoptabilidad. Nosotros sabemos y partimos de la base de esa lectura de necesidades y de contexto, de entender que muy probablemente, o digamos que hay una baja proporción o porcentaje de niños, niñas, adolescentes que si bien están en condición de adoptabilidad, son adoptados, ¿no es cierto? Y eso les impone unos retos importantes y eso les impone unos elementos bien característicos a nivel personal que muy probablemente pues otros niños que están en modalidades de protección pero con perspectiva de volver a su entorno familiar o a su entorno hogar, que estos niños ¿no es cierto? Entonces identificamos algunos elementos bien importantes y bien puntuales. Comparten con la parte de niñas y niños el tema del abuso y la negligencia, de la ausencia a la escuela, pero hay digamos que un factor de riesgo al que sí la evidencia y dentro de la revisión bibliográfica que hemos venido realizando en este tipo de población es muy importante hacer énfasis y es la tendencia a que se fragilicen las figuras adultas. En un entorno institucional en el que pues yo estoy en una modalidad de protección, pero con perspectiva de volver a mi entorno hogar, siempre voy a tener igual ese referente de figura adulta, ¿no es cierto? Pero lo que tiende a ocurrir con estos chicos o con estas niñas, niños, adolescentes que ya están en condición de adoptabilidad, pero pues que no, muchos de ellos de pronto no han tenido esa perspectiva o esa oportunidad de acceder a una nueva familia, que es nuestra intención como entorno protector de hacerlo, tiende a haber una fragilización muy importante porque yo ya no tengo ese referente adulto allí. Entonces, por eso es muy importante y por eso hemos venido haciendo énfasis en que nosotros como entorno institucional / entorno hogar vamos a tender a jugar un papel muy importante en esa desfragilización, por decirlo de alguna manera. Tenemos que potenciar que igualmente, si bien estos niños no tienen una figura adulta específica del papá y la mamá, nosotros como cuidadores vamos a entrar a jugar un papel muy importante, porque la evidencia nos dice que en la medida en la que esto se venga trabajando y se reduzca esta percepción de fragilización, muy probablemente se puedan potenciar otros elementos allí de fondo y se disminuya la probabilidad de consumo. Y otro elemento muy importante y es que muchos de los niños que están en población, que son de población en condición de adoptabilidad, no son de difícil adoptabilidad, como ustedes los llaman, no creo que tienen características especiales, se relaciona con elementos y con comunalidades relacionadas con este tema de que hay problemas ya asociados a la salud mental. Muy probablemente algún tipo de trastorno o de problemática o ya diagnosticada previamente, etcétera. Entonces, esto los pone a ellos en una especial vulnerabilidad porque adicional a esta fragilización de las figuras adultas, adicional a estas situaciones de vulneración de derechos que ya experimentan, el tema de los problemas de salud mental y de la patología dual y de todos estos elementos que ya venimos mencionando, nos ponen muchos retos en términos de estigma, en términos de perspectiva, autoeficacia de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otros elementos que hay que entrar a trabajar de fondo. De nuevo, pues el diagnóstico del problema de la salud mental es un tema únicamente la punta del iceberg, pero de fondo hay otros elementos que es muy importante y vital que trabajemos en los niños y niñas. Y adicionalmente, como factor protector, hay un elemento muy importante vinculado con una habilidad para la vida que se llama el autoconocimiento y es la percepción positiva de sí mismo. En la medida en la que ese niño, independientemente de si tiene perspectiva de ser adoptado o no, si va a quedar hasta que cumpla pues su mayoría de edad en el hogar, etcétera, tiene una perspectiva positiva de sí mismo, eso lo va a fortalecer de cara a conductas de riesgo como el consumo de sustancias.
Servicios de protección competentes que estén disponibles, y eso se relaciona mucho con el tema de la fragilización de las figuras adultas, ¿no? Porque si yo tengo servicios de protección, pues muy probablemente veo y tengo la oportunidad de reconocer referentes adultos importantes allí. Que haya disponibilidad de soporte emocional. Una habilidad en la que hacemos mucho énfasis en esta población es la resiliencia, porque tienen, digamos que experimentan muchos retos a nivel emocional y muchos retos a nivel a lo largo de su curso de vida, que va a ser importante que sobrelleven, y si digamos tienen esta perspectiva bien clara, va a ser mucho más probable que puedan sobrellevarla. Y un apego seguro que se traduce en un buen acogimiento sociofamiliar, ya sea en en el nuevo hogar de acogida o en el entorno institucional que se convierte en mi entorno hogar, pues mientras yo consigo o tengo la oportunidad de vincularme con otro entorno. ¿Listo? Entonces, estos son, digamos que algunos elementos puntuales que, digamos que logramos identificar con relación a la población en adoptabilidad, de acuerdo con lo que de nuevo nos dice la evidencia. Pero quisiéramos entonces escucharlos, o más bien leerlos a ustedes con respecto a qué perspectiva tienen, a qué otros retos identifican, a qué otros elementos ven allí reflejados, etc. Entonces, para eso, los voy a invitar a que diligencien o a que nos respondan esas dos mismas preguntas que hemos venido trabajando, pero con relación específicamente a la población que está en condición de adoptabilidad. Ya está disponible y creo que Laura ya se los viene compartiendo. Al igual que la lista de asistencia que los invitamos ya a diligenciar. Bueno, entonces finalmente vemos que las necesidades específicas que ustedes identifican son necesidades de vínculo y afecto, como aquí bien mencionan, amor, cariño, atención, referentes afectivos que estén presentes. Acá lo mencionan pues también en términos de ausencia. Un tema muy relacionado con la resiliencia es aquella que mencionan aquí en el recuadro rosado, y es el rechazo a su pasado, resentimiento, no, el trabajo del duelo propiamente dicho es un elemento muy importante que se relaciona con la resiliencia y que es supremamente vital trabajar en ellos, ¿no es cierto? Por aquí en el chat de la reunión nos mencionan la deprivación psicoafectiva, que se relaciona mucho con lo que venimos hablando. La apropiación, reconocerse como parte de algo o de una familia, y de ahí la importancia de generar nosotros esa disponibilidad de apoyo para sopesar un poco esa ausencia, que si bien no va a ser recompensada del todo, porque pues no podemos reemplazar el hogar y la familia, sí somos un entorno protector, y es lo que hemos venido pues haciendo mucho énfasis a lo largo de estos espacios y adicionalmente de la guía. Dificultades para la regulación emocional, que se viene muy vinculado como con esa parte de la necesidad de ir trabajando el duelo que implica todo lo relacionado con la familia. Necesidad de superar la separación, las problemáticas que les tocó enfrentar, toda esa parte del apego, también del abuso, posible negligencia, todas las situaciones de vulnerabilidad relacionadas.
Trabajar en el sentido de realidad, fortaleciendo las herramientas personales para el afrontamiento de situaciones problemáticas. Me parece muy interesante este punto de vista porque el sentido de realidad nos permite a nosotros trabajar en la resiliencia con base en los recursos que los niños tienen y con base también en la perspectiva de vida que ellos pueden tener y el proyecto de vida que pueden ejecutar, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Baja tolerancia a la frustración, habilidades blandas, que se relaciona con el tema de habilidades para la vida que enfocaremos en el módulo 3, duelos no resueltos, búsqueda insatisfecha de la identidad, necesidad de fortalecer más el autoconocimiento, digamos que conocer acerca de sustancias psicoactivas también es un elemento allí importante, orientar más en las habilidades sociales, vínculos, trabajar más en la ansiedad y la depresión, y en los pensamientos suicidas, que pueden también ser elementos bien importantes y que entraremos a revisar si también lo podemos incluir como un factor de riesgo adicional a los que ya les mencionamos. Bueno, y ya para finalizar, los invitamos a diligenciar la última pregunta. Esos retos y dificultades que identifican para hacer estrategias ustedes con esta población, entendiendo ese principio de realidad del que tal vez hablaba una de las participantes en la anterior pregunta. ¿Cuáles son esos retos y dificultades que identifican? Bueno, acá vemos que ya nos han venido contestando. Valerse de las oportunidades del entorno para la construcción del proyecto de vida. El hecho de fortalecernos a nosotros como entorno protector. Un reto es lograr que los niños, niñas, adolescentes en esta situación puedan elaborar el desprendimiento de su familia de origen en los casos que se mantengan algunos vínculos. Bien, un elemento allí bien importante que también es importante que consideremos para en miras de también incluirlo en la guía según la lectura que ustedes hacen. Bueno, igualmente los invitamos a que sigan participando, a que pues completen también este tema tan importante que si bien comparte otros elementos de los que ya hemos venido trabajando y hemos venido discutiendo, pues sí es muy importante pensar en las necesidades específicas de este tipo de población y creo que es una solicitud y una necesidad inminente que tiene de hecho el ICBF y el Ministerio de Justicia con relación a ver las cosas desde la perspectiva y desde las gafas y desde los ojos de las necesidades de estos niños. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, entonces les acabamos de enviar de nuevo, Diana Rocío les envió la lista de asistencia para que por favor la diligencien. Para nosotros es muy importante pues validar que estuvieron aquí acompañándonos el día de hoy. Y le doy la palabra a Laura para el cierre de la sesión. Muchas gracias a todos por su atención, por sus palabras, por su participación en general y esperamos pues entonces verlos y contar con su participación igualmente el jueves. Está silenciada, Laura. Laurita, sigue silenciada. Ahora sí, perdón.
Estimados participantes, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Gracias por compartirnos la percepción que ustedes tienen. Realmente para nosotros es muy valioso porque son insumos que nos permiten ajustar y generar estrategias que realmente les faciliten a ustedes la posibilidad de realizar o de implementar estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con esas poblaciones específicas. Gracias a Lorena por acompañarnos y por explicarnos tan detalladamente todo el contenido del módulo 2 de la guía. Esta guía ha sido pensada en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, las madres adolescentes, gestantes, adolescentes y obviamente en facilitarles a ustedes herramientas para que puedan implementar estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas con estas poblaciones específicas. Les recordamos lo importante que es ingresar a la plataforma y realizar las actividades que tenemos propuestas en el módulo 1, módulo 2 y módulo 3. El jueves a las 9 de la mañana vamos a tener nuestro tercer encuentro sincrónico, por lo tanto los esperamos a todos a esa hora, muy puntuales, súper comprometidos. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y les deseamos un feliz día. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y será enviada en el transcurso de la semana para que ustedes puedan repetir la información o para que las personas que no se pudieron conectar durante toda la sesión la puedan volver a ver. Muchísimas gracias.